Tenemos hoy con nosotros al doctor Luis Beato, jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario General de Ciudad Real. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de esta tu segunda casa, como digo yo. Sí. Y me gustaría, ante todo, que nos contaras qué otros factores, qué otros determinantes hay en estos trastornos de la conducta de alimentación. Bueno, yo llevo muchos años tratando trastornos alimentarios. De hecho, exclusivamente tratando trastornos alimentarios llevo desde el año 99. O sea, pues, y es a lo que me dedico, ¿no? ¿Qué otros factores? El planteamiento que yo tengo sobre los trastornos alimentarios quizás a veces es un poco divergente con respecto a otros planteamientos, porque para mí el trastorno alimentario es algo positivo para el paciente. Es una forma que él ha tenido de manejar su ansiedad, de manejar sus complejos, sus miedos, de manejar que tuvo que utilizar en un momento dado de su vida porque no tenía otra forma mejor y que luego ha ido perpetuando. Nuestro trabajo aquí con nuestras pacientes es primero que sean capaces de confiarse, ¿no? Que no se sientan mal por tener síntomas. A veces eso hay que explicárselo a las enfermeras, ¿no? A las enfermeras, nosotros en nuestra unidad vienen enfermeras que han trabajado en digestivo, que han trabajado en urgencias, que han trabajado en otras plantas. Y les digo, igual que tú a un paciente, si tiene fiebre no le regañas porque tiene fiebre, o si tiene ahogo porque tiene una neumonía no le regañas. Cuando nuestras pacientes esconden comida son sus síntomas. Cuando nuestras pacientes hacen ejercicio es la manera que ellas tienen de aliviar su ansiedad y no encuentran otra forma mejor y son síntomas de su conducta. Nosotros tenemos, y yo entiendo que el trastorno alimentario es una forma exitosa, buena, de mejorar su autoestima, de tomar el control de su vida y tenemos primero que identificar por qué en aquel momento tuvo que desarrollarlo y enseñarle que quizás haya formas más adaptativas. Quizás, después de tantos años, haya formas con las que él se pueda sentir mejor, con las que ella se pueda sentir mejor y con las que pueda lograr los mismos resultados, incluso mejores. ¿Las familias entienden realmente esto ellos? ¿Son conscientes? Porque es algo muy importante. Bueno, la familia no lo entiende. El trastorno alimentario, cuando ocurre en los adolescentes, cuestiona a los padres en tres áreas fundamentales. Los padres tienen la función de alimentar a su hijo. El trastorno alimentario te está cuestionando, te está diciendo no eres buen padre, no eres buena madre, no eres capaz de alimentarme. El trastorno alimentario cuestiona a los padres porque los padres tienen la función de enseñarles las reglas del juego, las reglas de la vida, a ser hombres y mujeres de provecho. El trastorno alimentario te está diciendo no acepto las reglas, no soy capaz de estudiar, estoy fracasando porque aunque inicialmente mejora su rendimiento, porque es una forma también de sentirse mejor con ellos mismos, sacar buenas notas, al final el trastorno alimentario le llega a obsesionar de tal manera que le impide poder estudiar, ¿no? Y entonces acaban suspendiendo o acaba ese proyecto personal, sobre todo académico, lo acaban boicoteando. Y el trastorno alimentario también, en otra función que tienen los padres, de incorporar a sus hijos en sociedad, incorporarlos con un grupo social, incorporarlos. El trastorno alimentario también te está diciendo, eres un mal padre, me he quedado sin amigos, estoy encerrado en casa. Y además el trastorno alimentario además supone una amenaza a su vida, a la vida, ¿no? a la supervivencia, ¿no? Por tanto, el trastorno alimentario existe en un contexto familiar y de alguna manera es una forma de relacionarse. Cuando analizas los factores de riesgo para el trastorno alimentario, te das cuenta que muchos de esos factores de riesgo son los mismos que para la depresión. La baja autoestima, el perfeccionismo, la autoexigencia, las situaciones traumáticas en la infancia. La diferencia en que se desarrolla un cuadro depresivo o cuadro de ansiedad generalizada o a que se desarrolle un trastorno de conducta alimentaria está en quién está mirándote. ¿Estás solo o tienes a alguien al lado con quien puedas comunicarte? El trastorno alimentario es también una forma útil de comunicación en un entorno receptivo. Por tanto, el trastorno alimentario es una forma de comunicación, es una forma de manejar tu sufrimiento, es una forma de manejar y de alguna manera está cuestionando lo que es la crianza, la relación con los padres. Me gusta muchísimo que saques este tema porque entiendo que cada padre, aunque se puedan sentir culpables, yo creo que todos los padres intentan hacer lo mejor para sus hijos. Me consta que en una de tus entrevistas que diste hubo una que me parece que fue en Guadalajara, que hablabas de la motivación a estas familias. ¿Cómo pueden esas familias
o qué mensaje les podrías tú entregar a ellos para que de una manera u otra, uno, no se sientan culpables y otra, lo puedan hacer o llevar de una manera que sea mejor para el paciente o para el adolescente o para la persona con la que están conviviendo con esta conducta, con este trastorno? Bueno, yo cuando vienen pacientes, cuando generalmente son chicas, jóvenes, adolescentes, y vienen con su madre fundamentalmente, a veces viene el padre, pero no es lo habitual. Generalmente yo hago una entrevista general y con la familia y con el paciente y pregunto cuál es el problema. Aunque mi consulta es exclusivamente de trastorno alimentario, sí, pero pregunto cuál es el problema. Si nadie habla, porque la madre está esperando que la chica cuente cuál es su problema, y la chica está esperando que sea la madre la que diga, porque a ella la han llevado a consulta y ella no quería venir. Cuando nadie habla, pregunto, bueno, ¿quién ha pedido la consulta? Y entonces suele ser la madre y te dice, ¿no ve cómo está mi hija? Entonces, generalmente le pregunto a la madre por qué ha pedido la consulta. Me quedo a solas con la chica después y empiezo de nuevo la entrevista y le digo, ¿cuál es tu problema? Generalmente esa chica, el problema está que la madre no la deja en paz. Y yo empiezo a trabajar con el problema de la chica. Y luego paso a la madre sola y le pregunto, ¿cuál es su problema? ¿Qué miedo tiene usted? ¿Cuáles son sus angustias? Y la madre, lo que la angustia es cómo acaba sintiéndose mala madre porque no es capaz de educar a su hija o su hija está poniéndose o está exponiendo su vida a una situación de riesgo que puede comprometer no solo su existencia, sino su propio futuro. Entonces, yo empiezo a trabajar con dos problemas. El de la niña, que habrá que enseñarle a la niña a cómo puede bajar la presión de la madre y a cómo puede plantearse también otros proyectos, y el de la madre, que tendrá que empezar a sentirse bien porque la madre se está evaluando en su hija. De alguna manera, su competencia como madre es la capacidad que ella tenga de esas tres funciones, ¿no? Y habrá que analizar los miedos que tiene esa madre, ¿no? Los padres muchas veces lo utilizamos los terapeutas de forma fraudulenta, los chantajeamos, porque, claro, condicionamos la aceptación como padre o madre de esa hija a que cumpla con nuestro programa de tratamiento. Y esa niña puede ir bien con nuestro programa de tratamiento o puede ir mal. Puede salir de la enfermedad o puede no salir de la enfermedad. Y no podemos condicionar la aceptación de la madre a que evolucione bien, porque esa niña va a seguir necesitando a su madre. Si está enferma, con más motivo. Pero si no está enferma o si se queda residual, esa niña va a tener otros retos en su vida. Va a tener relaciones afectivas, a lo mejor va a tener hijos, a lo mejor va a perder un trabajo. Y si ya hemos condicionado la aprobación de la madre al buen pronóstico, estamos quitando a esa niña la posibilidad de contar con su madre. Y a la madre la posibilidad de seguir apoyando a su hija. Los padres, fundamentalmente, lo que tienen que transmitir a su hijo es que los quieren, independientemente de que estén enfermos o independientemente de que estén cumpliendo o no las expectativas del padre. El trastorno alimentario aparece generalmente en el contexto familiar y es útil como forma de comunicación. Si no fuera útil, esa conducta se extinguiría. Si un niño con las rabietas consigue que le levante el castigo, el niño va a seguir haciendo rabietas. Si ante esa conducta no hay una respuesta de los padres o él no consigue un beneficio, esa conducta se va a extinguir. El trastorno alimentario evidentemente beneficia no solo al paciente, no solo a quien lo sufre, sino incluso también a los padres. Eso llama un poco la atención y sería un tema muy interesante, ¿no? Sí. Es curioso porque a veces te encuentras cuando una paciente empieza a mejorar, cómo la madre empieza a boicotear el tratamiento. ¡Wow! Es importante esto, es muy importante porque porque el trastorno alimentario le da un contenido también a los cuidados que tiene esa madre o a la importancia que tiene la madre en seguir sintiéndose útil en la casa, ¿no? Útil para su hija, ¿no? Entonces a veces te encuentras, y además yo le suelo advertir a los pacientes, tu madre va a llevar mal el que tú te vayas, el que ella ya no tenga tanto papel para cuidarte, el que ella no se sienta tan importante para ti, ¿no? Y a veces... sé que es un poco tricky, se diría, diríamos, porque sí que es verdad que de alguna manera cuando tú tienes una persona que es adulta, pues a lo mejor se lleva de otra manera, pero cuando es un adolescente que todavía no ha cumplido los 18 años y tú a veces ves ese tipo de conductas de los padres que son normales, parece ser, ¿cómo te hace sentir a ti como doctor ver que los padres están ahí afectando de una manera no muy positiva en ese momento, porque a lo mejor obviamente no son conscientes?
parece ser que están afectando incluso en el tratamiento de sus hijos. Claro que afecta, o sea, indudablemente la sobreprotección. Yo soy terapeuta familiar, ¿no? Entonces hay algunas cosas que aprendemos y que se nos queda claro. La sobreprotección habla de los temores de los padres, no de los peligros reales, de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, cuando un padre, una madre también se siente culpable o se siente incómoda por su hija, por cómo la ha estado cuidando o no la ha estado cuidando, a veces tiene una sobreimplicación en el tratamiento, sobreimplicación en las normas, ¿no? Nosotros, una de las cosas que a veces digo a los padres y que a ellos les llama un poco la atención, les digo que se imaginen que su hijo tiene un síndrome de Down o tiene una enfermedad incurable. Lo que perpetúa el trastorno es las expectativas que tienen los padres de cómo su conducta puede influir en el pronóstico. A mí me lo decía una madre. Yo por la mañana, cuando veo a mi hija bajar la escalera, ya sé si ese día es bueno o es malo para mí. Como yo veo cómo se sienta a desayunar o qué comentario hace sobre la leche, yo ya sé cómo me va a ir ese día. Imagínate el poder que tiene una hija en casa. ¿Cómo afecta? Claro, el ambiente familiar depende de ella. Y yo una de las cosas, y eso mantiene el trastorno, porque si tú sabes que puedes poner alegre o triste, preocupada o relajada a tu madre con una mirada, con un gesto, con cómo te sientas a la mesa, imagínate el poder que tiene. Pero entonces es como el pez que se muerde la cola. Claro. Porque es un círculo en el cual... Claro. Entonces, ¿y qué mantiene ese poder? La madre cree o el padre cree que su conducta influye en el pronóstico. Si yo me porto bien con mi hija, si yo le pongo lo que ella quiere, si yo corto el pan exactamente como se lo cortaba en el hospital, mi hija va a ir mejorando y se va a poner bien y se va a curar. Eso no es cierto. No va a depender de cómo tú la cuidas, al contrario, eso la perpetúa. Entonces yo a los padres les digo, imaginaos que su hija tiene un síndrome de Down. Vosotros no esperaríais que vuestra hija estudiara una carrera superior, tampoco esperaríais que se casara, sabríais que va a tener complicaciones médicas y que va a morir joven, pero vosotros sois capaces de quererla y si ha nacido la vais a cuidar. Esa actitud que vosotros tenéis con una hija que tuviera una enfermedad incurable, genética, es la actitud que tenéis que tener con vuestra hija, que la tenéis que cuidar desde pequeñita y la tenéis que cuidar a pesar de estar enferma. Es interesante porque eso de alguna manera te está desactivando ese control que la hija tiene, que no es la hija, es la enfermedad, es el dominio que tiene la enfermedad. Porque la hija está resolviendo un problema personal suyo, de no haberse sentido aceptada o de no haberse sentido querida. Y no es un problema de que los padres no la hayan querido, ¿eh? Es un problema en la percepción que tiene esa hija de sentirse querida, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de estos conocimientos, tú se lo transmites esto a los padres los llevan a la práctica, porque será duro también para ellos entender esta situación. Claro, yo a los padres les digo que no son terapeutas de su hijo, que tienen una labor mucho más importante, que son sus padres y sus madres. Y la relación que tiene un padre o una madre con su hija es diferente a la que puede tener un marido luego, o la que va a tener un jefe, o la que va a tener un terapeuta. Porque los padres quieren a sus hijos porque son, porque existen, porque son ellos, independientemente de su buen rendimiento laboral o de las satisfacciones emocionales que le dé. Eso te lo va a exigir un marido o te lo va a exigir un jefe. Pero un padre es capaz de quererte porque tú eres tú y porque tú existes. Y a veces eso se queda tapado con la enfermedad, o se queda tapado con la exigencia, o con la culpa, o con la sensación de no llegar, de no hacerlo bien los padres. ¿Y la aceptación? Porque hablamos de aceptación, el ser aceptados por los padres, el querer demostrar que eres mejor, el querer. Esa aceptación en algún momento que necesitas de los padres puede también afectar de una manera que se pueda desarrollar estos tipos de trastornos, es decir, la constante aceptación, el querer que tus padres acepten y la sociedad también. Yo les digo a los pacientes, y cuando yo doy clase también en la facultad, ¿no? A los alumnos de medicina, les digo, el denominador común del trastorno alimentario es la baja autoestima. Y la baja autoestima te condiciona todo. Sin baja autoestima no hay un trastorno alimentario. La baja autoestima no está relacionada con tus logros,
ni con tus capacidades, ni con tus cualidades. Está muchas veces relacionado con tu nivel de exigencia y con el aprendizaje que tú has ido teniendo a lo largo de tu vida. Entonces me gustaría preguntar aquí, porque claro, en muchas ocasiones nuestras creencias y nuestras emociones nos llevan a tener una baja autoestima, es decir, eso viene entonces de edades muy tempranas. Sí, viene de edades muy tempranas, claro que sí. Cuando tengo que hablar sobre lo que se llama la etiopatogenia, la causa del trastorno alimentario, y tengo que hablar a auditorios que a lo mejor no son tan específicos sobre un tema, yo les pongo dos ejemplos. Les explico que la baja autoestima es la percepción, la creencia que uno tiene sobre él mismo o sobre sus cualidades, sus potenciales, sus capacidades, ¿no? Pero la baja autoestima, la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos, es clave para sentirnos aceptados. Si nosotros pensamos que no valemos nada, que no servimos a nada, que no somos competentes, asociado a ese pensamiento de que no valemos nada, está asociado el pensamiento de que nos van a rechazar, no nos van a querer, no nos van a integrar. Nuestro grupo no nos va a proteger. El ser humano, filontogénicamente, es un ser gregario, necesita vivir en comunidad. Si no vivimos en comunidad, si nuestra tribu nos expulsa, estamos expuestos a que nos devore un felino, no podemos vivir solos. Y el ser humano, cuando nace, también es muy dependiente de su madre. Si tu madre no te acepta, no se vincula contigo, también estamos expuestos a que deje de alimentarnos o a que nos pierda Hay dos temores que son fundamentales. Primero, lo que es el vínculo, el sentirte querido por tu madre, el sentirte próximo a ella, el sentirte protegido. Y esto te empieza a vincular desde el primer mes. Estamos hablando de cuando somos bebés. Estamos hablando de la importancia de que la madre se vincule o la figura materna se vincule y ese niño, esa niña se sienta vinculada. Si no se siente vinculado, va a vivir con angustia. Vinculado y amado. Amado, entiendo. aceptado, Es decir, querido, especial. El amor. Sentirte especial para alguien. Entonces, si tú no te sientes, si tú desde pequeñito, y luego ya cuando desarrollas el lenguaje, cuando no te has sentido aceptado y querido, tú vas a tener ese miedo inconsciente a ser abandonado. Y si eres abandonado, tu vida peligra. Y el mundo es un sitio peligroso donde Efectivamente. Y depende, nosotros muchas veces vemos que lo que son problemas de vínculo. Problemas porque esa madre tuvo una depresión cuando ella nació, cuando nació la niña, o porque tuvo una pérdida laboral importante que le dificultó el poder vincularse con su hija, o porque tuvo una separación, o porque ha tenido o una enfermedad de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, a veces, nosotros cuando hablamos del trastorno alimentario y que está resolviendo un problema, está resolviendo va a ser un problema desde la primera infancia y que está muy relacionado con esa sensación de ser protegida, de ser querida, de ser aceptada, de ser valorada en la relación con su madre. No es exactamente el cariño que te dan, sino la percepción que tú tienes de ese cariño. Y la percepción que tú tienes de ese cariño depende de factores genéticos, temperamentales, que pueden ser, que es el neuroticismo. Hay personas que son especialmente sensibles al afecto o a la falta de afecto. Hay personas que pueden sufrir maltrato o pueden sufrir una situación y no les hace tanto daño como otras personas que a lo mejor no tienen situaciones muy traumáticas de su infancia, pero sin embargo se sienten mal con ellas mismas. La capacidad que tú tienes de percibir el cariño, el afecto, es lo que te va a condicionar. Y eso va a depender a veces de factores temperamentales o de factores genéticos. Lo que se llama el neuroticismo, ¿no? Eso es, nosotros hablamos de que existe en la génesis del trastorno alimentario, hay factores, hablamos del modelo de las 4 P, que a veces valen también hay factores predisponentes, hay factores precipitantes, hay factores perpetuantes y hay factores protectores, que también son muy interesantes, ¿no? Y dentro de los factores predisponentes están los factores genéticos, están los factores ambientales, culturales y están los factores biográficos. Dentro de los factores genéticos hay factores que lo que se llama, que está, pues efectivamente, la sensibilidad que tú puedes tener a la interacción con el entorno, o el perfeccionismo. A veces la autoestima incluso se piensa que
se piensa, no, se sabe que tiene influencia genética, ¿no? Entonces, gente que ya lleva con unas malas cartas que le han tocado en el reparto, ¿no? Sí, bueno. Luis, me gustaría que volviéramos otra vez al tema de la actitud. ¿Cómo crees o qué se necesita para que realmente se cure un trastorno de la conducta alimentaria? Porque hay mucha gente que piensa que esta es una enfermedad crónica. Sí que es verdad que lamentablemente hay casos en los cuales, pues bueno, muchos adolescentes acaban muriéndose, pero hay muchas otras personas que salen, por supuesto, adelante. ¿Y cuál es la actitud y qué es lo que determina que una paciente siga adelante y se cure de este trastorno de la conducta alimentaria? Claro, es curioso, porque yo cuando empecé a trabajar con trastorno alimentario, la literatura decía que a partir de los 7 o de los 10 años era un cuadro crónico y que lo único que podíamos plantearnos era realmente aliviar un poco algunos síntomas. Entonces yo con alguna paciente empezaba lo que se llamaba un programa de reducción de daño, que es un programa que se usa en adicciones, en pacientes que a lo mejor son adictos durante muchos años y ya tiene enfermedades infecciosas, tiene SIDA, y lo único que te plantea es proporcionarle tú la metadona, proporcionarle... Entonces yo con estas pacientes lo único que me planteaba era que aprendieran a vivir bien con su enfermedad, pero que hicieran algo cada día por sentirse mejor con ellas mismas. Y sorprendentemente esas pacientes empezaban a mejorar y empezaban a curarse y empezaban a arreglar su vida, simplemente con el cambio de actitud. Ellas no se planteaban grandes logros, ellas no se planteaban dejar de vomitar o ganar peso, se planteaban que cada día fuera un poquito mejor con ellas mismas. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque pacientes que a lo mejor llevaban 20 o 20 y tantos años luchando contra la idea preconcebida, ¿no? Que solo serían felices si se curan, solo serían felices si logran demostrarse que merecen. Empezaban no a plantearse curarse, sino simplemente a plantearse vivir un poco mejor en el día a día, y empezaba un progreso que le llevaba a la curación. Es importante porque yo luego les cuento, ¿no? O sea, se cura no quien hace las cosas bien, sino quien aprende a manejar sus fracasos. Te pone la curación, la clave de la curación está primero aceptar tu situación, reconocer tu problema, reconocer tus miedos, tus angustias y cómo los alivias. Sentirte bien con eso, a pesar de que te esté haciendo tanto daño. Y aceptando tu enfermedad o aceptando tus dificultades, aceptando tus miedos, aceptando tu pasado, aceptando la mala suerte que has tenido, las malas cartas que te han tocado, haz algo que te ayude a sentirte un poquito bien. Me encanta, es muy bonito lo que estás diciendo, además me siento muy identificada con ello, porque estás diciendo que más que enfocarse en los resultados, más que en la meta, hay que enfocarse más en el camino, es decir, en el día a día, en el momento, en ser feliz con el ahora. Y es algo que yo tengo muy presente cada día. Y creo que efectivamente esto nos ayuda a ser más agradecidos, a no sentirnos tan culpables, porque si esperamos los resultados a largo tiempo, hay veces que eso nos puede desmotivar, porque todo necesita un tiempo, todo es un proceso, entonces a veces, y más con las enfermedades, necesitamos esos pequeños cambios, sentirnos agradecidos con esos pequeños pasitos que vamos dando, en vez de ya que se nos ponga esos resultados que a veces están, por supuesto, en el futuro. Esas expectativas son las que nos ponemos a nosotros mismos, o también la sociedad y la familia ayudan a poner más presión en estas expectativas de curación. Yo con respecto a la enfermedad, yo veo que hay pacientes que se plantean objetivos que luego boicotean a ellos mismos. Okay. Claro, o sea, y cuando tú estás viendo que un paciente no se permite, o cuando empieza a progresar, de pronto lo boicotea, de pronto empieza a hacer las cosas mal, lo que nosotros pensamos es que ese paciente no se siente con derecho a ser feliz. Ese paciente se siente culpable, tiene que castigarse y tiene que demostrarse que no merece salir de la enfermedad. Para nosotros eso es muy significativo, ¿no? Porque a veces te encuentras que hay algo que no le permite a ese paciente tener una oportunidad de sentirse bien con él mismo. Pero supongo que en cada enfermedad, como en todas, habrá subidas y bajadas, es decir, habrá momentos en los cuales se sientan más fuertes y momentos en los cuales se sientan más bajas. ¿Y qué actitud tienes ante eso? Exactamente. ¿Ah? ¿Qué actitud tienes ante tu fracaso?
¿O qué actitud tienes ante tu éxito, ¿no? ¿Te da miedo el éxito? ¿Piensas que no corresponde a ti? Hablamos de la actitud en cuanto al desarrollo de estos trastornos, incluso depresión y otros trastornos también emocionales y mentales. Pero, ¿qué hay de la actitud también en cuanto al tratamiento? Es decir, ¿cómo afecta la actitud de los pacientes en cuanto al tratamiento que vayan a seguir? Bueno, es muy interesante porque, de hecho, lo que yo he trabajado fundamentalmente, es... nosotros elaboramos y desarrollamos y validamos un cuestionario que se llama Actitudes hacia el cambio en los trastornos alimentarios, donde pudimos comprobar algo que todo el mundo se sabe, todo el mundo admite: no sale quien no quiere salir y sale quien quiere salir. O sea, para tú resolver un problema de conducta como es este, tú tienes que tener una actitud de colaboración. Si no quieres colaborar, si no quieres participar, no puedes resolverlo. Otras patologías mentales, como puede ser un cuadro psicótico, un cuadro depresivo, a veces depende de la efectividad del tratamiento farmacológico. Pero esto no ocurre con los trastornos alimentarios o con otros problemas de conducta. Tú realmente tienes que querer cambiar para conseguirlo. Bueno, querer no es poder, pero ayuda bastante, evidentemente. Entonces, déjame, porque esto sí que me gustaría clarificarlo, porque me gustaría que la gente lo entendiera. La importancia de la actitud, la importancia de querer, es decir, siempre y cuando no haya un trastorno, hablamos neurológico o alguna patología que vaya a nivel ya, pues hablamos de alguna psicopatía, algún trastorno que necesite fármacos, etc. Siempre y cuando sea un trastorno de conducta alimentaria o una depresión, etc., siempre que el paciente quiera y tenga la actitud correcta, ¿se sale de este problema? Siempre que el paciente quiere, evidentemente si el paciente no quiere, no va a salir en la vida. Y hay gente que utiliza el trastorno alimentario como una forma de agresión o como una forma de posicionarse en la vida. Nosotros a veces en nuestra unidad vienen pacientes de toda España y pacientes donde se han ensayado otros tratamientos que no han sido del todo eficaces. Y hay un grupo de pacientes que nunca responden. Son los pacientes que en realidad no quieren ponerse bien, en realidad quieren demostrarle a sus padres o a su pareja el daño que le han hecho, que ni aún en una unidad de trastorno alimentario son capaces de arreglarle. ¿Son conscientes de esto? ¿Son conscientes de que ellos, porque claro, hay una diferencia grande, es decir, yo puedo de una manera inconsciente hacerme daño a mí misma, pero ¿soy consciente o no? Porque si soy inconsciente, sí. ¿Qué ayuda pueda tener? Es una pregunta realmente buena, ¿no? O sea, realmente, ¿hasta qué punto son conscientes? Generalmente nosotros dejamos, cuando el paciente ingresa, le decimos, ¿qué crees que puedes hacer para resolver tu problema para mejorar? La dieta se la pone él y la actividad de ejercicio se la pone él. Y sobre lo que él considera que puede conseguir, sobre eso vamos trabajando. Yo he tenido algún paciente que en algún permiso le he dejado salir y después de estar un tiempo hospitalizada y la paciente ha llegado a su casa, se ha quedado todo el fin de semana en pijama, no ha comido nada y ha estado tomando benzodiazepina, orfidales. Cuando esa paciente ha vuelto de permiso, le he dicho, ¿no has conseguido nada? Bueno, de todas maneras te voy a seguir dando permiso. Pero el objetivo para este permiso es que no comas nada, pases todo el día en el sofá, sigue tomando orfidales, pero en vez de en pijama, ponte chándal. Esa era mi prescripción para el fin de semana. Lo único que yo quería ver es realmente qué objetivos tenía ella, qué quería conseguir. Si lo que quería era seguir demostrándole al marido que por mucho que ingresara no iba a resolver nada, o que era el cuadro mucho más grave, bueno, que no lo diga. Pero si en realidad ya se estaba esforzando por, en vez de estar en pijama, estar en chándal, pues es un primer paso. Eso es lo único que yo espero. Que realmente empieces tú a pelear por lo que a ti te interesa, de forma más sana. A veces no podemos. ¿Por qué? Porque el miedo está ahí y porque no hemos sido capaces de mirarlo todavía de frente. Porque controlar el trastorno alimentario es volver atrás, a la situación traumática de tu infancia. Y tú tienes que ver de dónde surge esa ansiedad, de dónde surge esa angustia. Esa ansiedad y esa angustia que el trastorno alimentario te está aliviando, te está salvando, te está haciendo no pensar, o te está haciendo creer que controlando
tu alimentación, controlando tu aspecto físico, controlas tu entorno. Podríamos decir entonces, doctor Luis, ya Sí. llevo tuteándote, que entonces este trastorno, esta patología, no hablo de otras porque estamos específicamente hablando de estas, pero de estos trastornos de la conducta alimentaria, podríamos decir que el dejar de comer o el comer compulsivamente, etcétera, puede ser más que una excusa, una tapadera a un problema que por supuesto viene de tiempo atrás. Evidentemente. Es una forma de manejar tus miedos, es una forma de manejar tus ansiedades. Ahí no se puede, el problema no se puede centrar o especificar solamente en un, ¿no? Porque existen factores del manejo. Por ejemplo, hay gente que tiene un difícil manejo de sus emociones, de su ansiedad, o tiene mucha dificultad para reconocerlas, ¿no? O hay gente que realmente tiene, o es muy dependiente de la aprobación y de la aceptación. O sea, independientemente de los factores temperamentales, el trastorno alimentario es una forma de manejar tu ansiedad. Y hasta que no identifiques de qué te está salvando el trastorno alimentario, no es probable que puedas cambiarlo. O sea, tú tendrás que ver, porque es lo que explica que una mujer que el padre era alcohólico y la maltrataba, se case con un marido alcohólico y la maltrate. O que, o sea, es lo que se llaman las profecías autocumplidoras. ¿Por qué yo no soy capaz de cambiar mi familia? ¿O por qué caigo en los mismos errores que han caído conmigo? Entonces, porque emocionalmente no se ha elaborado. Y eso puede ser que tengamos nuestras creencias y que para reafirmarlas tengamos que efectivamente escoger o protegernos con esto, Claro. porque tenemos unas creencias tan vinculadas a nuestro pasado o de la infancia que necesitamos el mismo ambiente, por eso acabas de decir. Pero son creencias que no se cuestionan o que son irracionales. Entonces son hablamos de la creencias inconsciencia, efectivamente, no son conscientes de ello. No son conscientes. Se puede abordar, se puede identificar. Y ahora, recientemente, una paciente me decía, no sabía por qué no se sentía bien la relación con su madre, ¿no? Ella contaba algo que le había hecho daño, cuando iba a hacer la comunión, la llevaron al fotógrafo que le hiciera una foto, y cuando salió del estudio, le dijo, mamá, el fotógrafo me ha dicho que niña más guapa, que soy muy guapa. Y le dice la madre, hija, qué tonta eres, eso se lo dice a todas. En realidad, eso no fue un comentario aislado, eso es algo que resume la tónica habitual que la madre ha tenido con su hija. Y que, bueno, se te queda eso clavado y te hace daño y tú puedes decir, oh, qué tontería. No, qué tontería, no. Exacto. Eso te está haciendo... Yo recuerdo otra paciente que tenía muchas dificultades en las relaciones con el grupo, ¿no? Y ella contó con mucha angustia algo que le pasaba en su infancia. Ella decía que cuando ella era pequeña iba a clase, su madre, el padre era viajante, estaba siempre fuera y además tenía un problema con el alcohol. Y la madre estaba deprimida, pasaba el tiempo en la cama, no le hacía la comida ni le lavaba la ropa. Y ella tenía una profesora que cuando llegaba a clase por la mañana, si alguna estaba manchada, la castigaba mirando a la pared y se pasaba ahí, ¿no? Entonces ella, para no echarle la culpa a su madre que estaba deprimida, decía que se había manchado en el camino de casa al colegio. Y en una de las ocasiones era el cumpleaños de uno de los niños y la forma que tenían los niños de celebrar el cumpleaños es que llevaban caramelos para todos y ponía 2 caramelitos en cada banca de cada uno de los niños. Pero como ella estaba mirando a la pared, a ella no le pusieron ningún caramelo. Bueno, eso que puede decir, vaya estupidez, vaya tontería, lo tenía clavado y me lo contaba con una angustia. Lo mal que lo estaba pasando por aquello. Son situaciones traumáticas, vivencias de una época de tu vida donde tú no puedes manejar, porque no tienes capacidad con 8 o 9 años de manejar una depresión en tu madre, una negligencia, el estar excluido del grupo. Tú no puedes manejar el no ser igual que las demás. Y la forma que tú tienes es de manejarlo a través de trastorno alimentario, donde parece que el éxito o el fracaso depende de ti, de tu esfuerzo en conseguir perder peso o de tu control en la comida. Me gustaría saber, Luis, has hecho mención a algo que es muy importante para mí porque yo trabajo con ello. Trabajo con el sistema de creencias y, pues bueno, con esos traumas anclados que, por muy absurdos que nos parezcan a los adultos, muchas veces a los niños nos pueden causar traumas que además nos lleven a otras creencias y que nos determinen en el futuro cómo vayamos a reaccionar ante ciertas situaciones. Entonces, me
Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo aquí en la Seguridad Social Española, cómo se trabaja el sistema de creencias? Es decir, lo que acabamos de decir, ¿cómo limpiamos? ¿Cómo hacemos que esa percepción, porque lo que ha ocurrido, es decir, si a un niño pequeño han abusado de él, si ha visto a la madre en una situación traumática o el padre alcohólico o ha sido maltratado, eso no se puede cambiar, pero ¿y la percepción de ese niño, la percepción que ha creado, que le ha hecho formar esa creencia? ¿Cómo las manejáis aquí? Bueno, lo primero, para poder elaborar un trauma, el primer paso es poder hablar de él, poder reconocerlo y te lleva a hablarlo. Pero hablarlo no es contar el hecho, es emocionalmente liberarte. Yo con las pacientes a veces le hago eso, como que tienen que viajar en el tiempo. Y a veces tengo que empezar a qué sitios se sentían seguras, dónde estaban bien. Y que se meten en ese sitio y luego que poco a poco vayan exponiéndose a lo que le genera tanto miedo, tanta ansiedad. Y en la medida que ellas se sienten que tú estás a su lado, que a ti te interesa su sufrimiento, su angustia, son capaces de explorar eso que le da tanto miedo y tanta angustia. Y además lo sienten con la misma intensidad. O sea, 10, 15 años no mitigan en absoluto la angustia que ellas sienten. Y además tienen que revivirlo así. A los pacientes les pregunto, ¿cuándo empezó tu trastorno? Y ellos te preguntan, ¿cuándo empezó mi trastorno? ¿Es cuando empecé a adelgazar? ¿Cuándo empecé a vomitar? No. ¿Cuándo te diste cuenta que la vida que estabas viviendo no es la vida que tú querías vivir? ¿Desde cuándo te diste cuenta? Más profunda. Claro. ¿Cuándo, exacto, te diste cuenta que la vida que Claro, vivías? ¿cuándo te diste cuenta que esa no es la vida que tú habías imaginado? Que no estaban ocurriendo las cosas como tú pensabas que tenían que ocurrir. ¿Dónde te diste cuenta? ¿Dónde te diste cuenta realmente que la situación que estabas viviendo no era lo que tú esperabas? ¿Y por qué? ¿Les cuesta llegar a esta parte? Sí, sí. Porque, claro, ellos la conciencia de enfermedad la toman con la pérdida de control. O sea, tú tomas conciencia de enfermedad cuando quieres ganar peso y no puedes. Cuando quieres dejar de vomitar y no puedes dejar de vomitar. O cuando yo a veces le explico a los pacientes que la enfermedad mental se manifiesta a través de la alteración en 5 áreas. Así como antes te decía, el denominador común del trastorno alimentario es la baja autoestima, el denominador común de la enfermedad mental es la pérdida de control. La pérdida de control en 5 áreas. En los pensamientos, con las ideas delirantes o con los pensamientos obsesivos, con las rumiaciones. Sí. La alteración de los pensamientos pueden ser en la forma o en el contenido. Puede ser que tú pienses que eres un espía de la CIA o que te están investigando, o sí, puede ser simplemente que te viene una palabra que no te puedes quitar y que no te interfiere, ¿no? O sea, los pensamientos en las emociones. La pérdida de control de las emociones en la tristeza, en la ansiedad, o en la euforia excesiva, o en el insomnio. O la pérdida del control también en las percepciones. Tú a veces puedes tener alucinaciones, oír cosas o ver cosas que no son, o verte excesivamente gordo. O la sobrevaloración. Yo a veces les explico, la percepción no es un fenómeno simple. Yo a los pacientes les explico que dentro de la percepción está la entrañabilidad o la extrañabilidad, por ejemplo. La primera vez que nosotros entramos en esta habitación nos pareció extraña, la segunda vez nos pareció familiar. Eso es un fenómeno asociado, o ser o no consciente. Yo puedo ser consciente de que, bueno, que hay una puerta ahí, bueno, una puerta o que hay unos folios. Pero si no soy consciente, cuando salgamos de aquí, oye, ¿Natalia tenía folio? Pues no lo sé si tenía, y seguro que lo he visto, sí, pero sí, puede ser o no consciente de eso, ¿no? También como tú valores tu imagen, ¿no? Y la percepción que tú tienes de tu imagen. O sea, alteraciones en la percepción y alteraciones en la conducta. A veces haces cosas que no quieres, a veces te lavas las manos excesivamente, aunque sepas que es un ritual. O a veces vomitas o consumes droga. ¿Cómo se hace consciente lo inconsciente? ¿Cómo se hace? Consciente lo inconsciente. Hay cosas que son conscientes por sí, ¿no? Y otras, tú no haces consciente lo que no puedes abordar. Generalmente... Como protección. Como protección. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a esta gente? Por ejemplo, en el tema de conciencia de enfermedad, ¿no? Yo les comento, hay menos conciencia de enfermedad si tú ves que hay otros que ya se están preocupando de ella. Hay más preocupación de tu entorno, menos preocupación tuya.
Y hay también una falta de conciencia de la enfermedad que depende de la capacidad que tú tienes de abordar ese problema. Cuando tú no tienes ninguna capacidad de abordar el problema, tú generalmente no lo reconoces. Es simplemente un mecanismo de defensa básico, ¿no? La negación, ¿no? Sí. Cuando tú te sientes con el apoyo suficiente o con la capacidad suficiente para abordar conflictos que están ahí latentes, entonces en ese momento empiezas a abordarlo. En ese momento empiezas a hablar de eso. Hace años estuve en una conferencia sobre de terapeutas familiares, donde estábamos, la mayoría eran trabajadores sociales, psicólogos y había algún psiquiatra. Y la ponente nos presentó un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender a las familias, ¿no? Me dijo que cuando a ella le llegaba una familia con una hija con un trastorno alimentario, lo primero que hacía era felicitar a los padres. A los padres se quedaban desconcertados porque entendían como una conducta cínica, ¿no? Es decir, le estoy trayendo a mi hija que tiene trastorno alimentario, me siento fracasado en la capacidad de cuidarla o de alimentarla y Sara, la conferenciante, decía, os doy la enhorabuena porque estáis permitiendo en vuestra hija lo que a vosotros no os permitieron vuestros padres. Estáis permitiendo que vuestra hija luche por su vida o se rebele contra el proyecto que ella entiende que los demás le están pidiendo, ¿no? Le estáis permitiendo porque a vosotros no os permitieron, vosotros teníais que hacer eso sí o sí, no podíais escapar del guión, no estaban las cosas para que encima generar problemas, pero aunque vosotros no pudisteis hacerlo, estáis permitiendo de forma inconsciente que vuestra hija pelee por lo que ella considera que son sus valores o por lo que ella considera que son sus necesidades o por hacer la vida que ella quiere escribir. Qué motivación encima tan intensa para los padres, claro. Qué motivación, qué buenas maneras de empezar con algo que a veces es duro, bueno, a veces siempre es muy duro. Me parece una conducta bastante interesante y además inteligente. Porque así los padres, de una manera, se sienten un poco aliviados de esta culpa que les acompaña. Luis, ¿cuántas unidades específicas para tratar los trastornos de la conducta alimentaria tenemos en España, más o menos? Bueno, depende, o sea, unidades específicas para hospitalización no hay muchas. Hay en Andalucía creo que hay una, en Castilla-La Mancha hay dos, en Valencia hay, en Madrid hay alguna también. A veces se distingue entre monográficas de trastornos alimentarios, que generalmente suelen ser para adultos, o también para otras patologías mentales, ¿no? Muchos trastornos alimentarios en menores generalmente también ingresan junto con otros trastornos alimentarios, alteraciones de conducta o cuadros psicóticos, ¿no? Entonces, generalmente la mayoría de las comunidades tienen sitio para hospitalización, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es la hospitalización y otra cosa es el tratamiento ambulatorio, ¿no? Programas específicos de tratamiento ambulatorio, que eso sí suele ser más numeroso, ¿no? Hay más. El número exacto no lo sé, porque en gran parte también depende del profesional que esté un poco a cargo, ¿no? ¿Qué criterio, por ejemplo, tú consideras para que se realice un ingreso? ¿Cuál es el criterio que consideras tú o tus compañeros, tu equipo para...? Hay, por así decir, tres tipos de ingresos. Hay un ingreso que es por complicaciones físicas asociadas, que son ingresos generalmente urgentes y a cargo o de endocrino, o de medicina interna o de pediatría, en función, que pueden ser por pérdida de peso importante, con alteraciones hidroelectrolíticas, sí. Son las complicaciones físicas asociadas al trastorno alimentario, biológico. Hay otras complicaciones psíquicas, sobre todo de alteraciones conductuales, ¿no? Conducta autolesiva o riesgo de suicidio, o una situación de desbordamiento en la familia. Y luego hay un ingreso que es el que nosotros utilizamos, que es el que llevamos, que es un ingreso programado para cuando el paciente no ha conseguido su objetivo ambulatorio. Son pacientes que empiezan el tratamiento ambulatorio, empiezan el tratamiento en una consulta específica y en algún caso pacientes que tienen que exponerse a alimentos que ellos perciben como peligrosos o que tienen que hacer una recuperación de peso y no la pueden hacer en su entorno familiar, ingresaría. Esos serían los tres motivos de ingreso, ¿no? Me gustaría preguntarte, Luis, ¿cómo realmente llegamos a esto? Es decir, ¿podemos pasar de estar tan prácticamente muertas en vida a recuperarnos? ¿Cuándo se considera que un paciente está curado, Luis?
Bueno, es realmente una pregunta difícil, porque, y una buena pregunta, porque nosotros a lo largo de la vida está llena de sinsabores, está llena de retos, está llena de situaciones donde te exigen que tomes partida y que tomes el control y que tomes decisiones que van a repercutir a lo largo de tu vida, ¿no? El trastorno alimentario, a mí me gusta mucho considerarlo algo que hace años estaba en una conferencia y al ponente le preguntaron, doctor Robinson, ¿cuándo considera que una persona está curada? ¿Cuándo da de alta? ¿Cuándo piensa que esa persona está curada? Entonces él contó una imagen que a mí luego me ha ayudado mucho, ¿no? Él decía que él se consideraba que él trabajaba como un trabajador, un operario de los ríos madereros del norte de Europa. Él decía, bueno, están los bosques, hay una gente que corta los troncos, le quitan las ramas y lo echan al río, y el propio curso del río lleva esos troncos al aseradero. Pero a veces el tronco se atasca, tropieza con otro, choca con unas piedras, y hay unos señores con unas pértigas largas que van tocando el tronco adecuado para que el río siga fluyendo. Yo soy uno de esos trabajadores. Yo tengo que ir tocando el conflicto, el punto adecuado para que la persona siga desarrollando su vida. Entonces, realmente el trastorno alimentario lo que provoca un atasco, provoca ahí esa persona que ha sufrido eso se queda ahí, en ese conflicto, manejando sus ansiedades a través del trastorno alimentario, a través de sus rituales, a través de la dieta, y yo tengo que saber cómo considerar, cómo abordar esos conflictos para que él pueda seguir su propio desarrollo. Es, por supuesto, la actitud la que nos lleva a salir también de esta enfermedad. Comentábamos antes el ejemplo de la película, me gustaría que lo compartieras con nosotros, cómo lo utilizas con tus pacientes. Claro, claro, a veces cuando el paciente habla de vivencias muy traumáticas, de su infancia, de su pasado, a veces te lo cuenta casi en tercera persona y te habla de recuerdos, de vivencias como si no fueran propios. A veces utilizamos eso, ¿no? y utilizamos esa imagen que tiene el paciente para que te relate, para que te cuente esas situaciones o esa vivencia de su infancia. Es como si se desasocia, más sí, o menos, se desasociarlo para sufrir, exacto, se Efectivamente. disocia para sufrir menos, Efectivamente. como un observador. Claro. Entonces, cuando lo está hablando así, como si lo viera desde lejos, le resulta más fácil hablarlo, le resulta más fácil contar qué ocurrió y qué vivencias tuvo. Pero claro, sin perder de vista que fue él, ¿no? Y a veces cuando es capaz de hablar, cuando puede relatar, cuando puede expresar, porque es importante que lo exprese también con sus emociones y que surjan las emociones, a veces también le digo, bueno, ¿y cómo quieres seguir tu vida? Imagínate que ahora has salido de ahí, que el director, el guionista está indispuesto y tú a esa niña tienes que seguir escribiendo su telenovela, tienes que seguir escribiendo su película. ¿Cómo querrías que siguiera? ¿Te gustaría que esta persona se enterara? ¿Te gustaría que esta persona le ocurriera? Ahora escribe tu propio guión. Es que realmente tenemos la capacidad, como si de una película se tratara, de ir con nuestra propia cámara, como si fuéramos los directores, y ir, pues bueno, un poco pues a través de nuestros filtros, grabando con esa cámara la vida. Es decir, realmente hay parte de nuestra vida que nosotros mismos podemos hacer que suceda, por así decirlo, la creamos, es como que creamos, en cierto modo, nuestra película, nuestra vida. Me gustaría que me hablaras de las perspectivas de futuro que tenemos en los tratamientos y del índice, por supuesto, de la gente que se cura. Comparándolo en la última década, no hemos mejorado mucho nuestro pronóstico, desgraciadamente. Y el abordaje del trastorno alimentario, el abordaje es por distintas vías. Tú intentas mejorar desde el punto de vista biológico, farmacológico, algunos síntomas, ¿no? o en el punto de vista relacional, o en aspectos biográficos del manejo de tus conflictos o de tus emociones, ¿no? asociadas a esas conductas, ¿no? Hay distintos enfoques y en cada momento puede ser necesario uno u otro, ¿no? A veces si los síntomas
depresivos o síntomas de ansiedad son muy intensos o los síntomas físicos son muy intensos, tú tienes que empezar con la recuperación. A veces el trastorno alimentario es una patología curiosa en ese sentido. A veces tienes que empezar tratando los efectos de la enfermedad que en sí, la enfermedad en sí. A veces tienes que empezar a tratar la desnutrición o el control hidroelectrolítico, efectivamente, antes que plantearte el abordar los conflictos. Exacto, corre peligro su vida. Claro. Entonces, y uno prioriza en función un poco de la técnica, ¿no? Y de sus conocimientos, ¿no? Y ahí es importante, si son patologías que hace falta una formación concreta, ¿no? O sea, no cualquiera puede tratar esto y hay que tener también una sensibilidad, ¿no? No puedes tratar exclusivamente el control de las conductas, el control de los vómitos, con control externo o el control del peso, ¿no? Realmente esto es un emergente de otros trastornos de fondo y de un problema también en la comunicación que tienes que tener la sensibilidad suficiente para poder abordar, ¿no? Y no es una cuestión de lucha de poder, a ver si el paciente me hace caso o a ver si yo curo al paciente. Tú tienes que acompañar al paciente para que él aprenda a desarrollar formas de manejar su sufrimiento de forma más adaptativa. Luis, antes hablamos del común denominador para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria como la baja autoestima. ¿Cuál sería el común denominador para la recuperación de pacientes? Es decir, la diferencia entre un paciente que se cura y que no, o entre los que se curan. ¿Cuál sería el...? Porque es algo que Nosotros tenemos una casuística bastante importante. Yo creo que en España es de la más importante. Nosotros tenemos 1.800 pacientes que han pasado por nuestra unidad. Y habitualmente exploramos, les pasamos una serie de cuestionarios. Cuestionarios de psicopatología general, de psicopatología alimentaria, de relaciones familiares, de crianza, de personalidad, de autoestima, de imagen corporal. Y claro, y también un cuestionario de actitud hacia el cambio, ¿no? Eso es interesante porque cuando luego hacemos seguimiento, al año, a los 2 años, a los 3 años, vemos qué factores influyen en que esta persona se haya recuperado. Y por ejemplo podemos decir el tiempo de evolución, la gravedad clínica, la gravedad psicopatológica o la actitud. Entonces nos encontramos que la actitud es fundamental, la actitud condiciona. Y la actitud, hay una cosa importante, nosotros encontramos que la actitud de querer ponerte bien, de querer luchar por es fundamental. Pero, y con el mal pronóstico, lo que se relaciona en la actitud es la percepción, la desesperanza, que se asocia a la recaída. Nosotros usamos el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, donde la persona pasa por distintas fases cuando tiene que resolver un problema, ¿no? La fase de precontemplación, donde no reconoce que tiene problema, la fase de contemplación, donde sabe que tiene el problema, pero ¿quién no tiene un problema en su vida? La fase de decisión que dice, bueno, yo no quiero vivir toda mi vida con este problema, algún día le pondré remedio, ¿no? La fase de acción, cuando una persona inicia ya un cambio en esa actitud, que es un cambio, yo lo comparo al desenamoramiento, porque es un proceso emocional el que a ti te engancha con la conducta. La conducta que te engancha es la que es buena y mala a la vez. Las conductas buenas, en principio no nos conflictúan, podemos mantenerlas, no pasa nada, estamos bien con esa conducta. Las conductas malas las abandonamos rápidamente. Las que son buenas y malas, a la vez, hasta la muerte con ellas. Lo que más te engancha es algo y lo que más te conflictúa. Entonces, en el desenganche de el trastorno alimentario es muy similar a una relación de malos tratos. En fin, la fase de acción es cuando uno dice, yo me estoy separando de esta conducta, yo no quiero que esta conducta pase a ser parte de mi vida, yo no quiero identificarme. La fase de mantenimiento es cuando consigue realmente consolida los logros, ¿no? Consigue realmente hacer cosas o relacionarte con gente y luego hay una fase que es importantísima que es la fase de recaída, que es una percepción subjetiva de que hemos vuelto al principio, que otra vez estamos como al principio. La fase de recaída se relaciona con la desesperanza y se relaciona también con la falta de recuperación, con que la persona no se cure la enfermedad. Vale, nosotros vimos que la actitud es importante, pero hace años hicimos un compañero nuestro hizo su tesis doctoral sobre qué influencia tiene la personalidad, qué influencia tiene la personalidad en la motivación, en la actitud hacia el cambio. Y nos dimos cuenta que hay una dimensión de la personalidad. La personalidad es un constructo general donde la personalidad se define como un patrón de respuesta estable ante los estímulos externos o estímulos internos. Y la personalidad
es algo que aglutina el concepto clásico de temperamento y carácter, ¿no? Temperamento lo congénito, con lo que nacemos, y carácter lo adquirido. Y hay una serie de dimensiones del temperamento, ¿no? Dimensión, la búsqueda de sensaciones, hay gente que necesita muchas sensaciones, la dependencia a la recompensa, hay gente que es capaz de mantenerse en un esfuerzo aunque la recompensa se demore, y la evitación del daño. Hay personas que perciben su entorno como amenazante y que perciben los cambios como siempre una situación de riesgo. Esas son dimensiones temperamentales, que en mayor o menor composición tenemos todos, en mayor o menor proporción. La personalidad también tendrá que es directamente proporcional a la actitud, supongo. La personalidad, efectivamente, la personalidad es un constructo más general donde se aglutinan factores temperamentales y factores caracteriales. Factores caracteriales es lo que nosotros vamos adquiriendo con la propia experiencia. La forma como el entorno, nuestra vivencia, va modelando nuestra forma de manejar las situaciones de conflicto. Y cuando nosotros analizamos qué influencia puede tener la personalidad en la respuesta al tratamiento y sobre todo en la actitud, nos encontramos que la autodirectividad, el que nosotros somos dueños de nuestros actos, es el factor que es más decisivo en ese pronóstico. No importa, vale, es importante el tiempo de evolución, es importante, pero es fundamental el que nosotros tomemos el control de nuestra vida, el que nosotros decidamos cómo queremos vivirla. Esa autodirectividad. Exactamente, y aparte que al dejar ese control de nuestra vida, o ese manejo de nuestra vida en manos de otros, no solo ya perdemos la responsabilidad, perdemos la fuerza. Estamos como poniendo la fuerza en como es que yo voy a ser feliz si tengo pareja, yo voy a ser feliz cuando adelgace, yo voy a ser feliz cuando mis hijos se hayan aprobado, yo voy a ser feliz. Estamos dando por hecho que la felicidad viene por agentes externos, exactamente. Pues al igual que con la curación, supongo que es exactamente igual. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por supuesto. Muchísimas gracias porque nos has ayudado a tener un claro entendimiento de cómo afectan estos trastornos de la alimentación. Me gustaría, por supuesto, darte las gracias y decirte que siento una admiración increíble por ti, porque creo que devuelves la esperanza a muchísimas personas que piensan que esta enfermedad es crónica, como bien aprendiste tú, te enseñaron a ti. Y bueno, yo siempre digo que aunque nos asusten mucho los cambios, yo creo que más que sean difíciles, lo difícil realmente es no cambiar, es el continuar, aunque no lo sepamos algunas veces. Que estamos ahí en ese círculo, que no sabemos cómo salir, y la importancia, por supuesto, de la actitud. Y bueno. Pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer poder hablar de lo que hago en el día a día, ¿no? Y poder explicarlo con esa amabilidad y en este ambiente tan distendido. He estado encantado con vosotros. Yo también. La verdad es que me he olvidado de que estábamos grabando un vídeo, estábamos conversando y me ha gustado muchísimo. Me has dicho cosas que estoy convencida de que van a ayudar a muchísimas personas y lo has dicho de una manera muy amable. Muchísimas gracias. Gracias Luis, por venir.